esta sesión es la crisis financiera global, qué es lo que está sucediendo en los mercados, qué nos espera, vamos a ver cómo llegamos hasta aquí y qué, bueno, qué nos espera por lo menos en los próximos días, ¿eh? No hacemos análisis a largo plazo porque no tiene sentido. De hecho, quien hizo análisis esta mañana a la tarde quedó fuera de foco, con lo cual hacer análisis de acá 3, 4, 5 meses no tiene ningún sentido, y sí intentamos, bueno, centrarnos en el muy corto plazo, algo que a menudo nos ha valido algunas críticas porque tratamos de hacer un análisis del día, lo cual es bastante más difícil que hacerlo de aquí a varias semanas, y en este caso en particular, como es una sesión única en la semana, la hacemos de aquí a unos días, de aquí al martes, por ejemplo, tratando de técnicamente interpretar qué es lo que puede pasar con los mercados en los próximos días. Pero bueno, comencemos viendo quiénes somos. Para aquellos que no nos conocen, se ha incorporado mucha gente nueva en este ciclo de sesiones. Somos la TAM Financial Group, un conjunto de profesionales dedicados a mercados financieros. Operamos, bueno, como lo he mencionado anteriormente, desde el año 2002. ¿Sí? Y brindamos capacitación presencial en línea, hemos ido mejorando la tecnología, afortunadamente, desde el año 2005. Nuestros cursos son pioneros en Latinoamérica, ¿eh? Me acuerdo cuando comenzamos que no había más que alguien en Colombia, alguien en México que ofrecía cursos de trading. Bueno, hoy abundan, ¿sí? Y nos centramos puntualmente en lo que es análisis de mercado, ¿sí? En análisis técnico, análisis fundamental, en psicotrading y, bueno, en tratar de volcarnos mucho a la práctica del mercado, ¿sí? No hacemos charlas motivacionales, sino intentar capacitar directamente a quien quiera operar para que lo pueda hacer con éxito bueno, en su vida como operador, ¿sí? Hemos dado capacitación y cursos y presentaciones en vivo. Muchos de ustedes nos habrán visto en la TAM Pro Trading en todas las ediciones ahí dice 15, en realidad son 18 países, el otro día contaba los países, se me da 18, y hemos hecho, bueno, casi 200 ahora presentaciones en vivo en distintas entidades, en empresas, en universidades, para grupos privados, y contamos en nuestra web con más de 2.500 alumnos que, bueno, por supuesto, han pasado por esta casa, ¿eh? Tenemos material propio, todo lo que hacemos en materia de capacitación es propio, no lo copiamos, no lo compramos, no lo alquilamos, sino que lo hemos escrito nosotros, lo hemos hecho y además lo hemos comprobado, y tenemos además presencia en distintos medios de capacitación o de información de mercados financieros a nivel mundial. Así que, bueno, creo que estamos bien posicionados en ese sentido. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, brindamos capacitación y asesoría financiera. ¿A quién va dirigido todo esto? A nuevos operadores, o sea, personas que se están incorporando a los mercados en estos momentos. Muchas veces nos preguntan si estos cursos van, bueno, dirigidos a personas que ya son economistas, que tienen que conocer algo, que tienen que ser matemáticos. No, nada de eso. Por supuesto que no. Y todos empezamos un día en lo que hacemos, ¿eh? Así que, por supuesto, nuestros cursos están dirigidos en primer lugar a esas personas, después a operadores que de alguna forma intentan, bueno, mejorar su operatoria, tal vez han tenido algún inconveniente, tal vez han pasado tiempo. Ayer hablaba con un buen amigo de México que hace, bueno, muchos años que se alejó del mercado y está volviendo. Estamos ahora también haciendo un entrenamiento con él para que se incorpore en los próximos tiempos al mercado, para operadores avanzados que intentan o que buscan mejorar su operatoria o, digamos, adquirir nuevas técnicas, para administradores de fondos, para lo que la jerga del mercado se denomina money managers, y por supuesto para inversores particulares o inversores profesionales. Los particulares son aquellos que operan sus propias cuentas, los profesionales son aquellos que tal vez tienen algún tipo de fondo o que manejan otro tipo de instrumentos financieros. Y contamos con dos tipos de cursos. Ambos son individuales, por ahora no tenemos cursos grupales, si bien tenemos en este lugar donde me encuentro ahora, de aquí en el centro de Buenos Aires. eh, Perdónenme, que se agregan dos personas, ahí está. Tenemos dos tipos de cursos. El curso que denominamos completo, con clases en vivo, o digamos en línea, o presenciales, quien se quiera acercar aquí a Buenos Aires, y videos con todo el material del curso, que son unos 29 videos, y después el curso
personalizado que es individual y presencial, o en línea también, por supuesto, para aquellos que no están en la ciudad de Buenos Aires, con 15 clases presenciales o en línea, por supuesto, ¿no? Damos cursos en línea en el año 2006, 2007, así que bueno, estamos acostumbrados a eso. Tenemos un campus virtual, creo que está a la vista, a ver si está. Eh, sí, acá está, ahí en nuestro campus. Ahí este es bueno, este es mi usuario, por eso tengo el privilegio de tener algunos cursos que no están al público en este momento, pero este es nuestro curso completo, donde, bueno, hay un programa, por supuesto, hay un manual que es de consulta permanente, por eso siempre hacemos hincapié en eso, y no se vence, no tiene una fecha de caducidad, y después, por supuesto, todos los videos de los que hablamos que terminan en cada unidad con una autoevaluación. No estamos para calificar a nadie, por supuesto, sino para, bueno, intentar ayudar a aquellas personas que toman el curso. Hacemos clases en vivo, por supuesto, clases virtuales una vez que termina la unidad. En general con todos estamos en contacto vía WhatsApp, así que este calendario no mucho lo usamos, pero bueno, en definitiva el curso está bueno, para aquellos que quieren realmente comenzar a operar con éxito, ¿eh? Y tenemos también nuestro grupo de WhatsApp y de Telegram, en el cual se integran las personas que están vinculadas a nosotros a través de cursos, a través de inversiones, a través de algún tipo de contacto que hemos establecido con anterioridad, y ahí enviamos nuestros informes diarios, nuestros videos, hacemos videos de análisis técnico todos los días. Hay algún el precio del grupo no, de curso, bueno, ahora después se lo pasamos, Diego. Después se lo enviamos por otro medio. Este es nuestro informe diario, un informe que cumple ahora, dentro de muy poquitos días, 21 años de publicación continua, y también tenemos nuestros videos de análisis técnico que enviamos todos los días, bueno, a los grupos de WhatsApp y de Telegram, y también enviamos, bueno, señales, no señales de compra y venta, sino señales de, digamos, determinadas características de mercado, figuras, líneas de tendencia y demás, y también, bueno, invitaciones, a charlas como estas. También tenemos charlas que no son abiertas al público, sino dirigidas justamente a las personas con las que estamos vinculados. Así que bueno, tenemos todo tipo de información para brindarles, ¿eh? ¿A través de quién hacemos nuestra operatoria? A través de Swissquote. Swissquote es el tercer banco de Suiza, uno de los bancos más importantes de Suiza. Sabemos que Suiza además es una de las plazas financieras más importantes, seguras y sólidas del mundo, por lo cual, bueno, Swissquote, además de ser un broker, es un banco, y aquellas personas que cuentan con una cuenta justamente de inversión en la entidad, tienen su cuenta de inversión, por supuesto, en distintas plataformas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, en distintas plataformas de operaciones, pero también tienen una cuenta bancaria, con lo cual pueden tener bueno, distintas prestaciones bancarias, una tarjeta virtual, está mencionado acá en la siguiente diapositiva esta, ¿eh? Contamos con, bueno, cuentas bancarias, por supuesto, con una tarjeta Mastercard virtual que se envía, digamos, a través del home banking, con una regulación que es una de las más estrictas y serias del mundo, que es la FINMA, la Autoridad Financiera Suiza, que otorga una garantía de hasta 100.000 francos suizos por cliente. Y bueno, las plataformas como están mencionadas, MetaTrader 4, 5, CFXD, Advanced Trader, es decir, hay un montón de plataformas. No, Advanced Trader no, ahora es CFXD, perdón. Y otras plataformas con las cuales se pueden operar una infinidad de activos, ¿eh? Quienes quieren operar en divisas tienen una plataforma, quienes quieren operar en acciones pueden hacerlo a través de una u otra plataforma. En fin, hay 3 millones de activos con los cuales se puede operar. También se puede tener su propia cuenta de criptomonedas. Swissquote cuenta con su propio exchange, y eso nos permite también crear una wallet, una billetera virtual, y volcar ahí nuestros depósitos o retiros de fondos a través de criptomonedas, Así que, bueno, para aquellos que deseen aprovechar la oportunidad, por supuesto, está totalmente abierta. Después, bueno, alguien nos preguntaba por los cursos, ahí, bueno, estamos respondiendo a través del chat, aquellos que deseen hacer algún tipo de consulta
puntual. Bueno, ahí está Carlos Pozzi, que es bueno, director comercial de nuestra compañía y que nos puede asesorar, por supuesto, en cuanto a cualquier tipo de inquietud. Así que bueno, hasta ahí nuestra presentación institucional, quiénes somos, qué hacemos y a través de quién operamos. Pero lo que nos convoca el día de hoy es, bueno, la crisis financiera, una crisis que acá tengo una plataforma de este lado, acá hay otra, estoy viendo ahí medio de reojo los precios, esperando que no se altere demasiado lo que escribí hace una hora, porque bueno, ya tenía que empezar la sesión y no sabía bien qué estaba pasando, pero bueno, ¿qué está moviendo los mercados hoy? Esto creo que no lo cambiamos. Bueno, aranceles a las importaciones a Estados Unidos por parte del presidente Trump a prácticamente todo el mundo. ¿Qué cambió? Bueno, hace una hora y media el presidente Trump anunció que aquellos países que tienen aranceles impuestos por Estados Unidos, pero que no han tomado una medida recíproca, es decir, que no han implementado aranceles a las importaciones desde Estados Unidos, han sido no perdonados, pero sí cuentan con un periodo de gracia, una pausa de 90 días, con lo cual, bueno, eso le dio un fuerte, fuerte alivio a los mercados. Ahora lo vamos a ver técnicamente cómo se están moviendo los activos principales, pero en verdad ha sido una muy buena noticia para la economía global. Lo que no fue tan bueno es lo que está pasando con China. Ahí está, Donald Trump y Xi Jinping se miran con cierta simpatía, pero bueno, en los hechos no parecen ser tan amigos, o por lo menos parecen tener intereses totalmente contrapuestos. Algunos países negocian, bueno, ahí está, sin mencionado, y obtuvieron 90 días de pausa en los aranceles, la mayoría de los países, diría yo, aparece hace 15, 20 minutos, y bueno, hay docenas de países, no los vamos a nombrar a todos, que han sido por lo menos puestos en pausa, y eso, por supuesto, reactiva totalmente el comercio global, que estaba en peligro, que estaba muy, muy en peligro, y que, bueno, afortunadamente se está, digamos, relajando de alguna manera esta situación. Pero, claro, contra todo esto aparece China, el gigante asiático, la segunda potencia global, que en lugar de entrar en pausa, bueno, replicó ayer, claro, no es lo mismo un país pequeño en geografía, en población, con poco poder de fuego, que China, que es la segunda potencia global y que de alguna forma es la única que le puede hacer frente a Estados Unidos, y que respondió ayer con el 84% de aranceles a las importaciones desde Estados Unidos. Y bueno, el señor Trump acaba de llevar adelante más fuerte todavía la apuesta al 125% de aranceles. Para aquellos que estén en el mercado desde hace muchos años, hoy hablábamos de algo que sucedió en el primer mandato de Trump, que fue, bueno, justamente la implementación de aranceles por parte de Estados Unidos contra China. En ese momento la queja de Trump era que había unos 400.000 millones de dólares de déficit, es decir, de pérdida de Estados Unidos con China, que le exportaba más dinero que lo que importaba por esa cantidad. Esa implementación de aranceles, que fue del 10%, y después se extendió al 25%, bueno, fue lo que movía los mercados allá por el año 2018, ¿sí? Cuando en la Navidad de 2018, el 24 de diciembre, una sesión muy cortita, los índices principales entraron en mercado bajista, ¿sí? Dow Jones, Standard Poor's en mercado bajista un día de Navidad, insólito. Bueno, finalmente, con algo parecido a lo que está sucediendo ahora, se levantaron y nunca más volvieron a caer. Pero esa cuestión, esa implementación de aranceles, lo que provocó fue que durante todo 2019 se especulara con que los aranceles iban a crecer, que se quitaban, que se agregaban. China también tomó medidas de represalia, y bueno, todo eso duró durante 2019. Inclusive el presidente de la Fed, el señor Powell, anunció que iba a tener que aumentar la tasa de interés por lo menos 3 veces durante los próximos años, porque lo que venía en una inflación importante derivada de esos aranceles, que hablamos del 20 al 25%. Vino la pandemia, por supuesto, todo eso quedó en la nada, y después Trump perdió con Joe Biden, pasaron estos 4 años, volvió Trump hace 2 meses, y bueno, ya estamos de nuevo con los aranceles. De manera que lo que hubo fue una pausa de 4 años, o de 5, contando el año de la pandemia, pero no hubo esencialmente ningún tipo de cambio en la política de Trump, y sí hay un nivel de agresividad que estamos viendo ahora que es realmente muy, muy importante. ¿En qué deriva este tipo de medidas? Bueno, hay una
leía hace unos minutos una nota, ¿no? De cuánto podía costar un teléfono, un teléfono iPhone puntualmente, que se duplicaría prácticamente su valor a 2.600, $2.800, dependiendo del modelo, por supuesto, importado de China. Eso que es un pequeño mosaico, una pequeña muestra, bueno, extendida a todo lo que se importa de China. Y bueno, también lo hablábamos hoy, ¿no? Si uno mira en su casa, en su oficina, en la calle, todo lo que hay, todo lo que se toca, y la gran mayoría proviene de China. Así con lo cual, bueno, hay un perdón a un montón de países, pero hay un problema importante y muy grave ahora con estos aranceles que han sido llevados al 125%. Entendemos que algún nivel de negociación va a existir en los próximos días, pero bueno, de momento eso es lo que hay, y además con aplicación efectiva. Si todo lo que entra a Estados Unidos desde mañana tiene un 125% de impuestos, lo cual es sumamente complicado para ambas economías. Para China, por supuesto que va a haber resentida su capacidad de producción, y para Estados Unidos que, bueno, el consumidor de Estados Unidos que va a ver cómo se duplica el costo de todo lo que venga del país asiático. ¿Eso qué va a producir? Por supuesto, inflación, ¿sí? Una inflación que ha sido combatida de diversas maneras por la Reserva Federal desde el año 2021. En 2020 inyectó en poco menos de un año 10 billones de dólares, 10 millones de millones, o sea, casi medio PBI anual, buscando reactivar la economía en un momento muy complicado para la humanidad, que fue la pandemia. Pero claro, cuando el dinero que fue guardado en los hogares, el dinero que no se gastaba, recuerdo cuando estábamos todos dentro de casa y no podíamos ni siquiera salir a tomar un café, bueno, cuando la gente volvió a salir, gastó su dinero, se juntó todo el dinero que la Fed había emitido, y eso provocó una inflación galopante que llegó a más del 10% en algún momento en términos interanuales en Estados Unidos. Eso, por supuesto, complicó los planes de la Fed, que pensaba tener su tasa de interés en el 2,5%, la llevó al 5,5%, y recién a fines de 2024 comenzó a bajar esa tasa de interés. Y bueno, cuando todo parecía normalizarse, cuando todo se preparaba para que no este mes, que ya pasó en marzo, o en mayo o en junio, que son las próximas reuniones, todo parecía encaminarse a nuevos recortes de tasa de interés para, bueno, tratar de mantener el crecimiento económico de Estados Unidos. Bueno, nos encontramos con este problema de los aranceles. Estos aranceles, por supuesto, van a generar inflación. Todavía no se percibe cuál es el nivel que puede llegar a afectar dentro del índice inflacionario de Estados Unidos, que está hoy en el 3,1%, es decir, la inflación subyacente, aquella que depende de la Fed, aquella que excluye alimentos y energía, está en el 3,1%, un 50% más o un poco más todavía del objetivo que tiene la Fed por año, que es el 2%. Bueno, puede que se complique, llegue al 4, 4,5, y eso evidentemente va a requerir la acción de la Fed. Ahora, esta propia Fed, que se había visto muy cómoda emitiendo dinero entre 2021 y 2022, que se vio un poco menos cómoda recortando la tasa de interés a partir de fines del año pasado, bueno, ahora se va a encontrar con que tiene un dilema importante, y es, bueno, si aumento la tasa de interés para combatir la inflación, lo que voy a generar es una recesión, que es lo que está mencionado también en la diapositiva, una recesión económica, que es una caída del PBI de Estados Unidos o global. Se especula con que puede ser global en los próximos trimestres. Un PBI por debajo de cero, 2 trimestres consecutivos, es justamente, se consigue una recesión. Pero claro, si aumenta la tasa de interés va a estimular esa recesión, bueno, intento de recuperación de la economía. Y si baja la tasa de interés, que es lo que el presidente Trump está presionando para que suceda, bueno, nos vamos a encontrar con una economía, sí, muy, muy light, ¿no? Con mucho consumo, pero también, bueno, se va a descuidar la inflación que se espera que crezca, va a crecer mucho más si la tasa de interés baja. Hace una hora y media se conocieron las minutas de la Fed del último encuentro de política monetaria que tuvo lugar hace 3 semanas, y bueno, la verdad es que no dice demasiado, porque todo esto no había sucedido, si bien ya se sabía que iban a haber aranceles, se desconocía el nivel, el tenor de estos anuncios. Y por supuesto, bueno, esto está provocando ahora una verdadera tormenta en los mercados, y por supuesto la Fed es protagonista. ¿Qué se espera o qué se especula? Con que si no hay una inflación desmedida derivada
derivada de los aranceles, haya un recorte de tasa de interés en el mes de junio, cuando todavía faltan todavía dos encuentros para esa reunión, ¿sí? Pero habrá que esperar a ver cuán gravosos son estos aranceles en la economía estadounidense. Esto es lo que está moviendo los mercados. Por supuesto que hay datos, inflación, PBI, datos de empleo que siguen mostrando una fortaleza importante en la economía estadounidense. Esto de alguna forma también confirma que sobra dinero en Estados Unidos, que hay mucho dinero que no ha sido rescatado, sobran miles y miles y miles de millones de dólares, y eso mantiene al mercado laboral muy, muy alto, como también a los mercados bursátiles. Y justamente entrando a los mercados, a lo que nos ocupa, y vamos a analizar solamente una bolsa, que es la más importante, que es la del Dow Jones, perdón, la de Nueva York, con su índice Dow Jones, que es el más importante del mundo, aquel que agrupa las 30 primeras acciones en capitalización bursátil en la primera bolsa del mundo, que es justamente Nueva York, entrando en mercado bajista. Esto fue hasta hace 2 horas y ahora vamos a ver cómo está. El Standard Poor's 500, que es el que más abarca 500 compañías de primera línea de todos los sectores de la economía, también había tocado mínimos del año hace muy poco, y el Nasdaq 100, que agrupa las 100 primeras acciones de tecnología, el más perjudicado de todos. ¿Y por qué? Y bueno, porque las acciones de tecnología, las empresas de tecnología tienen en su mayoría plantas productoras en China, en la India, en países en los que la mano de obra es muy baja, el valor agregado que tienen sus productos es muy alto, y bueno, estos países son los que más se han visto afectados con los aranceles, 25% en la India, bueno, como acabamos de ver, un 125% en China, y eso por supuesto genera pérdidas muy, muy grandes para este tipo de compañías, ¿eh? En el mercado de divisas, bueno, un dólar que está a la baja, por supuesto, que tiene que ver esto con que hay un nivel de incertidumbre muy grande. En realidad no tiene muchos motivos para bajar el dólar como ha bajado en los últimos días, con el euro por encima de 1,11 en algún momento, la libra que tocó, estuvo ahí a puntitos de tocar 1,32, el yen, que en mi opinión es la moneda más devaluada, de las más importantes, está muy, muy devaluada por distintos motivos que no vamos a ver hoy, pero que viene cayendo desde el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, y que había llegado a 161 hace unos 8 o 9 meses, cotiza ahora en la zona de 147. Pero tal vez esa es la moneda que más tiene para ganar, para recuperar en los próximos tiempos. No tanto el euro, no tanto la libra esterlina, que están creciendo no por mérito propio, sino por la debilidad propia del dólar, por la debilidad intrínseca, que tiene que ver a su vez con la baja de los bonos del tesoro, con la venta masiva que ha sufrido de bonos del tesoro del mundo. Claro, hoy también hablábamos de que si China tuviera el temperamento de decir, bueno, vendo todos los bonos de Estados Unidos que tengo, y bueno, ahí ya se generaría un problema demasiado grave que pareciera no estar dispuesto todavía China a afrontar, ¿sí? Pero, bueno, la posibilidad que ya se había hablado en su momento, hablamos de 2018-2019, esa posibilidad existe, de manera que, bueno, tenemos un dólar que por ahora se ve débil, pero en mi opinión tiene más para ganar que para perder, tal vez no en la próxima semana, pero sí en los próximos tiempos. Habrá que ver, por supuesto, qué hace la Fed con la tasa de interés, una tasa que está ahora en el 4,5%, que descuento que no va a haber un recorte de tasa en la próxima reunión, tal vez no en junio tampoco, pero habrá que ver cómo avanza esta cuestión de la inflación derivada de los aranceles en los próximos tiempos. Lo cierto es que, bueno, hoy por hoy está bajando el dólar, tenemos un euro, bueno, que ahora mismo cotiza en la zona 1,0960, un yen que está cerca de 148. El oro muy, 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 bueno, lo vamos a ver después, con las materias primas, que no está incluido acá, y la libra esterlina, que moderadamente alcista, pero vamos a verlo luego técnicamente, tuvo una caída muy fuerte ante el euro, ¿sí? Algo muy poco habitual, cayó más de 300 puntos en pocos días, y eso demuestra la distinta actualidad que atraviesa Europa, que está amenazada por, de un lado, Europa del Este, es decir, por Rusia, por esa cercanía de Ucrania con Europa, con, digamos, el intento de entrar a la OTAN, lo cual Rusia lo considera como un acto prácticamente de agresión
hacia su país y eso generaría o podría generar a futuro un conflicto bélico con Europa Occidental y también con, bueno, ese abandono que ha implementado Donald Trump a la OTAN, o sea, a toda Europa, o por lo menos a la parte europea de la OTAN, y eso, por supuesto, también presiona sobre el euro. Sin embargo, se ha mantenido mucho más fuerte el euro que la libra esterlina, que no se ve tan influida por todo lo que está sucediendo y, bueno, de alguna forma eso también anticipa que el euro no tiene mucho más para ganar en los próximos tiempos. Las monedas commodities, increíble lo que está pasando estos últimos días, pero tenemos un dólar canadiense que había caído muy fuerte en los primeros días después de la asunción de Trump, digamos, eh, con los anuncios de aranceles y demás, que por supuesto se implementaron, pero claro, no se vio más castigado con los nuevos aranceles y eso lo está llevando muy alto en la zona de 1,41 en estos momentos, en tanto el dólar australiano no se vio afectado por aranceles y bueno, ahí está cómo está creciendo muy fuerte. Si miramos el AUD-CAD, digamos, el dólar australiano frente al canadiense, bueno, tiene unas piruetas ahí bastante extrañas derivado de esa circunstancia. Dólar australiano mínimo de 5 años, se revierten esas pérdidas en estos últimos días, pero también bueno, había caído bastante fuerte en las últimas sesiones. Estamos hablando de distintas temporalidades, por supuesto. Y en cuanto a las materias primas, bueno, se desplomó el petróleo que llega a mínimos de 2021. Esto tiene que ver con que, bueno, no solamente se espera una menor demanda de parte de China, el principal importador de petróleo, sino también con que la OPEP, la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, ha incrementado la producción. Muy extraño, estaba previsto, sí, para abril, pero es muy extraño que lo haya hecho en estas circunstancias porque, en definitiva, bueno, lo que está haciendo es aumentar la oferta de petróleo, eso por supuesto atenta contra su precio. La OPEP siempre intenta mantener un precio estable y tendiendo alto, digamos, de la materia prima y por supuesto esta medida no la favorece. Y Estados Unidos que también incrementa su oferta. El presidente Trump en el día de su asunción dijo, voy a inundar de energía al mundo, así que bueno, lo que se ve es que va a intentar justamente esto y naturalmente esto le favorece los planes a Trump porque el hecho de que caiga tanto el petróleo, están los futuros de West Texas ahora por debajo de los $60, pero eso favorece que tenga una baja de tasa de interés, no va a afectar al índice inflacionario el petróleo en los próximos tiempos. Así que, bueno, eso es una buena noticia. El gas natural que se muestra bajista, no tuvo mucho protagonismo el gas en la última temporada de invierno, el invierno boreal, superó 4,50, se ubica ahora en la zona de 3,50, vamos a ver luego, por supuesto, todo esto técnicamente, y la plata de platino, que están muy bajistas, se ha ampliado una brecha que siempre la mencionamos en nuestros informes, que es la brecha entre el oro y la plata, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Cuando crece el oro y la plata no, hay una búsqueda digamos, de activos seguros en el oro y una salida de activos de producción como la plata, ¿sí? Ante la crisis que China va a tener que afrontar a partir de ahora, la plata y el platino se caen muy fuerte. Y el oro, bueno, que fue noticia hasta hace unos cuantos días, que tocó $3.168 en su máximo histórico de hace 2 semanas, y ella a partir de ahí comenzó a perder fuerza, ¿sí? Se cayó bastante con el discurso de Trump de la semana anterior y está ahí luchando para no perder su tendencia alcista anterior, pero también apunta a máximos históricos, que no está tan lejos, cotiza ahora mismo a 3.000, bueno, no lo veo acá, sí, $3.092, está solamente a 70, $80 su máximo histórico, hoy creció $100 el oro, así que, bueno, un día realmente nos ha tocado como para comenzar este ciclo importante. Entonces, bueno, vamos a ver antes de lo que viene, cómo están los mercados en estas horas. Vamos a comenzar justamente con los índices bursátiles, donde tenemos al índice Dow Jones, los futuros de índice Dow Jones, que miren por qué poquitito se salvaron, ¿sí? De entrar en un mercado bajista. En realidad habían entrado en un mercado bajista, ahí está,
y por muy poquito ya había entrado, había quebrado una línea de tendencia alcista, el Dow Jones en una gráfico semanal, había un doble techo muy, muy marcado que venía, bueno, ya desde hacía mucho tiempo, y fíjense cómo toca esta línea, apenas la pasa y se vuelve. Y esta semana, o esta vela, digamos, vamos a ver, el gráfico semanal, a ver si lo ampliamos, ahí está, ¿eh? Eh, esta, esta vela es una vela de cambio de tendencia, en realidad, ¿sí? Es bastante significativa. Faltan 2 días, hoy es miércoles, como están los mercados hoy, decimos esto y tal vez mañana están 2.000 puntos abajo, pero en principio es una vela que podría llegar a significar un cambio de tendencia. Eh, Venía muy abajo el Dow, venía muy abajo la bolsa, ya sobrevendía el gráfico semanal, es algo que hacía mucho que no pasaba, con el gráfico diario que está apuntando al alza, con un objetivo que está ahí, cerquita, que es este gap que dejó el día 2 de abril, justamente cuando habló Trump de los aranceles, entre miércoles y jueves dejó un gap importante que, bueno, yo pensé que lo cubría la semana próxima, me parece que ya mañana lo va a cubrir si es que sigue, si se mantiene todo de esta manera. Están subiendo los índices un 5 7% a partir de, bueno, todo lo que está pasando. Y si miramos, ahí no se ve, pero el gráfico de 4 horas lo que nos marca es un doble suelo, ¿sí? Ahí está, ¿eh? Que se ve bastante, bastante claro, con una pérdida casi de manual, ¿sí? Una caída violenta, un neckline ahí que ya lo pasó, un alza también violenta, y bueno, la verdad es que tiene objetivo ahí, en la zona de 41.600, 800 puntos, que es justamente la cobertura de este gap mencionado, pero me parece que inclusive está por encima de ese nivel el objetivo de la figura, 2.700 puntos, nos da ahí en 42.200 aproximadamente, que es el objetivo neto de la figura de doble suelo. Es la distancia que hay, o la diferencia de puntos que hay entre los mínimos, el promedio de los mínimos y el neckline de la figura. El gráfico diario nos muestra justamente una alta probabilidad de que haya ganancias para la bolsa, siempre hablamos coloquialmente de la bolsa cuando hablamos de el Dow Jones, pero también algo similar está sucediendo con el Standard Poor's 500, que este sí había entrado en zona bajista ya bastante fuerte, ¿sí? Lo había hecho en las últimas 2 sesiones y había tocado ahí un mínimo en 4.785 puntos, un máximo o mínimo que coincidía con el mínimo del año, del día 2 de enero, o perdón, con un máximo de los últimos meses, que era el 2 de enero. Después hubo también una caída importante y después, hablamos de enero de 2022, discúlpeme, no es el gráfico diario, sino semanal, de este máximo 2022 que había sido en su momento máximo histórico. Bueno, se vuelve y ahí está recuperando posiciones. Yo no sé si este gráfico nos permite verlo, me parece que no, no, creo que no, pero bueno, hay a ver, no me va a dejar, pero hay una extensión de Fibonacci que coincide en un 100% que viene de este movimiento. A ver si nos permite verlo ahí. Me parece que no, que el movimiento viene de más abajo, pero a ver, vamos a verlo acá. Expansión. Pero bueno, si después tienen tiempo, mírenlo, sí, le falta un pedacito ahí, porque este movimiento viene un poquito más abajo, pero ese 100% de expansión coincide con los máximos históricos que tocó hace 2 meses, a partir de los cuales comenzó a caer muy fuerte el Standard Poor's 500. ¿Eh? Esta es la línea de tendencia que había quebrado a la baja, hay una diferencia de cierres entre día y semana, y bueno, a partir de ahora todo parece encaminarse a que vuelva a ganar posiciones en las próximas sesiones. ¿Eh? Todo está dado para que por lo menos cubra este gap que también dejó el día 2 de abril, bueno, le falta muy poquito, nada más que 120 puntos, si lo puede hacer inclusive esta noche. Probablemente esta noche, o la noche, digamos, el día en Asia, la noche de este lado del mundo, va a encontrar una euforia muy importante en los mercados, con lo cual vamos a tener un alza importante de los índices en Asia, con Nikkei 225, que bueno, está levantando ahora, pero bueno, que muy probablemente
va a recuperar todo lo que perdió, que vaya a cubrir ese gap y eso, por supuesto, va a llevar al yen muy abajo. Yo creo que la zona de 150, 151 en las próximas horas. Y el Nasdaq 100, que también tiene un gráfico muy similar, que había entrado en zona de bajista mucho antes todavía y que todavía se mantiene a la baja. El gráfico semanal no logró meterse por encima de esta línea de tendencia que había quebrado a la baja la semana anterior. Decíamos antes que las acciones de tecnología son las que más se vieron perjudicadas, pero me parece que todo esto cambia y ahora, bueno, medido con FIBO, todo este movimiento bajista podemos tomarlo desde el máximo histórico que tocó en el mes de febrero. Ahí tenemos un 61,8% en 19.900, 20.000 puntos, digamos, para redondear, y ahí me parece que se encamina este índice en las próximas sesiones. ¿Sí? Si no es esta noche, puede ser mañana. Claro, hay que ver cómo toma el mercado después de esta euforia. Ustedes saben que el ánimo de los mercados cambia en minutos y, bueno, si bien hay una presunción de que las cosas van a estar más aliviadas, el 125% de aranceles a China, que es el que fabrica en el mundo, bueno, eso también probablemente tenga consecuencias y no tan positivas. De modo que no hay que cantar victoria, no se puede pensar en un cambio de tendencia tan brusco, en forma tan liviana, porque lo que viene tampoco es fácil. Y en cuanto al mercado de divisas, vamos a verlo acá. Hemos preparado algunos gráficos nada más. Tenemos al euro dólar que insólitamente, en mi opinión, llegó a 1,1150, 1,1148, lo que fue bueno, el día 3, ¿sí? La semana anterior. Este gráfico de 4 horas muy cortito. Me parece que cuando las cosas se complican hay que hacer un análisis muy corto. A la vez este gráfico de 30 minutos para las próximas horas, porque nadie sabe qué es lo que puede pasar de aquí a mañana. Esta sesión, bueno, está orientada de otra manera porque apunta a unos cuantos días más. Pero no estamos para operar ahora, sino para hacer análisis y ahí lo que hay es una línea de tendencia alcista que, bueno, probablemente quiebre en las próximas horas. Hay un gap que dejó ahí el día 28 de febrero en 1,0380 el euro, que no cubrió, está muy lejos, por supuesto, está a más de 500 puntos, está a 550 puntos el euro de tocar ese nivel, pero nadie sabe si quiebra esta línea de tendencia. Me parece que ahí está el punto clave. Si quiebra esta línea, ahí sí puede haber una caída de la moneda única, que insisto, está subiendo no porque le vaya bien a Europa, sino porque le va mal al dólar. ¿Sí? En cuanto a la libra esterlina, eh, como ven, antes de entrar a la libra esterlina quería mostrarles esto, ¿sí? El euro libra. El euro libra es un par que no se opera tanto, digamos, no tiene tanto volumen, el punto es muy caro, es bastante más lento, y fíjense lo que sucedió en las últimas 2 semanas o 3 semanas. Tocó, bueno, un FIBO invertido, FIBO está a salvo de atentados, de aranceles, de Trump, de Xi Jinping, de todo el mundo, ¿sí? Tocó un 261,8% de lo que había caído anteriormente. Esto fue hoy, ¿sí? No hace mucho, hace muy pocas horas, y al tocar ahí me daba la impresión de que algo iba a pasar, así que el euro iba a caer contra la libra, era seguro. Ahora no sabía si era que la libra iba a subir o el euro iba a bajar. Bueno, están pasando las dos cosas, ¿sí? La libra esterlina que se mantiene alta, que comienza a crecer fuerte desde ya el día de ayer, y el euro que, bueno, creció y ahora está cayendo. O sea, están mostrando un comportamiento opuesto, algo muy poco común, pero en definitiva la libra está avanzando y me parece que no le va a costar, o le va a costar, mejor dicho, superar 1,2870. ¿Sí? Si lo logra, bueno, ahí ya la zona de 1,30 es como una especie de trámite que puede tener la libra esterlina en los próximos días. Habrá que ver si, bueno, se mantiene esta paz, ¿sí? Esta suerte de euforia que se ha desatado hace muy poco en los mercados. Pero me parece que está más también la libra para perder que para ganar. Acá lo hemos mencionado, justamente volviendo a acá al mercado de divisas, un dólar que se me ocurre es alcista ante el euro, ante la libra y ante el franco suizo. Ahora vamos a ver el franco. Y en el mercado de divisas puntualmente, ¿qué es lo que vemos que puede venir? Bueno, una alta inflación, ¿sí? No en el mercado, sino en Estados Unidos, y esto debería presionar a la Fed a aumentar, no a bajar, a aumentar la tasa de interés.
¿Por qué está esa posibilidad? Pues se va Powell. No se va hoy, sí, no se va mañana, pero se va a fin de año, cuando se le cumple el segundo mandato bueno, de sus dos mandatos. El primero, bueno, fue a través de Trump, justamente. No quedaron muy bien. Powell aumentó la tasa de interés 4 o 5 veces. Biden, bueno, lo mantuvo en su cargo. Presidente para mí muy polémico, Powell, realmente de todos los que me han tocado ver, pero bueno, en definitiva termina su segundo mandato a fin de año, con lo cual no tiene mayores presiones, no se juega un tercer mandato como sí se lo jugaba en 2022 y que lo había llevado a emitir dinero sin control, a considerar que la inflación era un fenómeno transitorio, cuando la inflación superaba el 6%, y bueno, ahora ese problema no lo tiene. Si ya sabe que se va, con él se van varios componentes, varios integrantes del Comité Federal de Mercados Abiertos, por lo cual no tiene mayores presiones y para mí tiene más todavía para crecer el dólar. Si es que la Fed por lo menos no baja la tasa. Si la sube, lo veremos, pero por lo menos no va a bajar la tasa. Volviendo a los gráficos, bueno, decíamos antes que el euro y la libra esterlina para mí tienen más para bajar que para subir en los próximos días, puntualmente. Si cae el euro de ahí 1,0870, está para caerse bastante, por lo menos a la zona de 1,07. La libra esterlina si cae de la zona de ¿dónde está? Acá. De 1,27, que ya tocó en varias oportunidades en los últimos días, también tiene para seguir bajando. Hay una línea de tendencia y que no pudo quebrar, esto fue ayer puntualmente, y hoy está muy cerquita. En eso sí se parece mucho el euro y la libra, y si cae de 1,27, me parece que ya comienza a buscar la zona de 1,25 en los próximos días. Y el yen, un yen que, bueno, no logra estabilizarse, que viene de una zona cercana a 160, esto fue a mediados del mes de enero, que tuvo hoy su mejor precio desde octubre de 2024, en la zona de 143,98. Hacía muchísimo tiempo no estaba tan abajo, pero bueno, vuelve a caer el yen ahora y ya fíjense lo que hizo, ¿eh? Bajó 450 puntos y no en todo un día, lo hizo bueno, en horas nada más, en muy pocos minutos, en 22 velas de 15, bueno, sí, son 11 10 horas, menos de 10 horas, y bajó esa cantidad de puntos. Este doble techo en 15 minutos no es demasiado válido, pero lo cierto es que hoy, cuando habla Japón, cuando habla Nikkei, si suben las acciones en Japón, por supuesto, cae el yen, y me parece que es inevitable que toque ahí, la zona de 151, por lo menos en las próximas horas. Hay que ver por qué Japón no se vio tan, digamos, tan perjudicado, pero tampoco ha tomado represalias, con lo cual habrá que ver si el yen logra sostenerse como está, pero me parece que está más para caer, sí, para buscar 151 que para volver sobre sus pasos a la zona de 148. ¿Eh? Decíamos antes también que el dólar canadiense y el dólar australiano presentan comportamiento radicalmente distinto. El dólar canadiense que se ha visto muy perjudicado eh, con la asunción de Trump el día 31 de enero, llega a 1,48, un mínimo de 5 años, con los aranceles que implementó Trump en ese momento. Bueno, ahí comienza a levantar, y el hecho de que no haya implementado nuevos aranceles le dio fuerza al Luni, que llegó también a un mínimo que no tocaba desde diciembre del año pasado en 1,41, 1,4020 puntualmente. Cotiza ahora a 1,4105, pero todo está dado para que siga creciendo el Luni en los próximos días. Si se mantiene este status quo respecto a los aranceles, todo está dado para que así suceda. Y en cuanto al dólar australiano, que decíamos antes, bueno, cayó muy fuerte en las últimas 2 o 3 sesiones, se ha mantenido muy bien, sin demasiados cambios con los aranceles, no se había visto perjudicado, pues estaba muy fuerte, cayó, bueno, en los últimos días con la implementación de aranceles bajos, pero aranceles al fin, y ahora también está levantando porque no se vio perjudicado, y todo lo contrario, se mantuvo el arancel que Trump implementó. Todavía no está del todo claro, ¿no?, cómo termina esta historia, pero lo cierto es que está bastante más recuperado, ya levantó ahí por lo menos un 50% de todo lo que había caído, me parece un poquito más, ¿eh?
sí, ya pasó el 50% y se encamina por lo menos ahí al 61,8 en 0,6205. Me parece que eso es lo que viene. Y en cuanto a las materias primas, el oro para mí está absolutamente sobrevaluado, ¿sí? No hay motivo para que el oro esté como está. Hay teorías conspirativas y se habla de que China va a ser el patrón oro, bueno, un montón de cosas que son, digamos, cosas de youtubers, ¿sí? Pero no de análisis serios, de análisis profundos, y la verdad es que no hay un motivo para que haya hecho todo lo que hizo, más allá de que es un mercado relativamente pequeño, con poco volumen, y es por ese motivo más manipulable por parte de algunos bancos y tenedores de oro. Con lo cual, esa llegada a $3.160 no tiene demasiado sentido. De hecho, bueno, igualmente el precio siempre está en equilibrio, ¿sí? Y el precio lo descuenta todo, como dice Dow, de manera que, bueno, no hay que subestimar ese máximo histórico, pero lo cierto es que, bueno, creció muchísimo en los últimos tiempos, un oro que viene creciendo en realidad desde el año 2023, perdón, ahí en $1.830, cuando se produjo, bueno, el inicio del conflicto en Medio Oriente, que todavía se mantiene, que salió de los titulares en estos días, pero que está latente, y ahí dejó un gap, es decir, $1.830, puntualmente que los dejó el día 7 de octubre de 2023, el 8 de octubre, y otro gap que dejó en $2.560, esto ya fue mucho más para acá, a mediados de noviembre de 2024, y que me parece que es el objetivo que tiene el oro. Claro, antes de eso puede subir y puede dirigirse a máximos históricos, y de hecho creo que lo hemos mencionado, ¿no? Que todavía está ahí con ganas de ir a buscar máximos históricos, pero me parece que esta vez no va a tener mucho más para ganar, si bien este gráfico diario nos muestra cómo, salvo por muy poquito su tendencia alcista de corto plazo, si quiebra esa línea de tendencia que es clave, que hoy pasa por $2.990, esa línea de tendencia por supuesto va a ir creciendo en su valor conforme pase el tiempo y cuando, bueno, cuando la quiere, ahí sí se encamina a buscar por lo menos ese gap, que ahí no se ve muy claro, pero que está en $2.562. Eso paso previo a buscar justamente ese objetivo en 1.830, le pusimos 1.800 redondeados. El petróleo que se desplomó puntualmente, decíamos, vimos los motivos hoy, y que llegó a mínimos que no tocaba desde 2021, inclusive nos quedó una línea ahí marcada de antes, y fíjense, un petróleo que no estaba desde enero de 2021 en los niveles actuales, después de la caída histórica que tuvo con el inicio de la pandemia. Algunos de ustedes recordarán cuando los futuros llegaron a mínimos históricos, con un petróleo negativo. Decían que era más barato el petróleo que una botella de agua, y la verdad, eso duró 2 o 3 días, pero así sucedió en 2020, y a partir de ahí, bueno, inició una lenta recuperación que a mitad de camino, ahí a mediados de 2021, en enero de 2021, pasó por la zona de $55. Bueno, justamente hoy tocó ese nivel. Y bueno, este anuncio del presidente Trump, digamos que de alguna forma neutralizó esa caída y está cotizando ahora 62,50. Yo no recuerdo, honestamente, haber visto un alza del petróleo tal de esta magnitud en un solo día, de $8, salvo algún acontecimiento tipo atentado, pero tampoco había visto una caída tan importante, salvo con la pandemia, de $15 en 3 días. Claro, en el medio hay un gap también, con lo cual me parece que lo que viene es la cobertura de ese gap en la zona de $70. ¿Contra qué apunta todo esto? Bueno, contra la OPEP, ¿sí? Que está aumentando la producción, aumentando la oferta, también lo está haciendo Estados Unidos, también Arabia Saudita anunció alguna medida en esa dirección, y bueno, naturalmente todo eso no le va a ayudar al petróleo a estar muy por encima de los 65 o 70, por eso hemos establecido aquí a unos cuantos días un petróleo estable entre los 60 y $70. No vemos que vaya a superar los 70, 72, podría buscar para cubrir ese gap, pero tampoco cayendo muy por debajo de los $60, como lo ha dicho en los últimos días. La plata y platino que están, a ver si los tenemos por acá. No, parece que no. Vamos a buscarlos acá en otro perfil, materias primas.
Ahí está. El platino que está ciertamente, bueno, volátil. Fíjense lo que son estas velas, ¿no? Unos pabilos de vela que realmente asustan y que, bueno, lejos de haber un gap, ahí lo que hay es un doble techo que cumplió en su mínimo de, bueno, de estos últimos días, un mínimo que no tocaba de hacía muchísimo tiempo en $885. Fíjense lo que bajó el platino, $115 en 4 días, algo que hacía muchísimo tiempo no sucedía, y esto tiene que ver justamente con las sanciones a China. La verdad es que este alza de ahora, que estamos viendo ahora, no me convence demasiado, no parece que vaya a ser muy sustentable porque quien trabaja más el platino es China, ¿sí? Un alza del platino, un alza de la plata, le quita además presión al tipo de cambio en algunas monedas latinoamericanas, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Bueno, Ecuador tiene el dólar, pero en Chile, en Perú y en Colombia puntualmente, porque son países productores de este tipo de metales, y si las materias primas aumentan, le quita presión al tipo de cambio a países que, como en Chile se había acercado el dólar a 1.000 pesos, bueno, esta misma semana. En Perú tiene una política mucho más estable, siempre está en 3,70 soles. En Uruguay lo mismo, está en la zona de 42, y en Colombia, que sí ha aumentado bastante el dólar en las últimas sesiones, me parece que hoy pueden terminar mucho más calmos sus mercados de cambios respectivos, ¿eh? Y la plata que bueno, también viene levantando una plata que había llegado, bueno, a mínimos un poco más modestos, mínimos que no tocaba desde septiembre de 2024, y que también está ahora recuperando. La proporción que hay entre la plata y el oro, el oro está en $3.087 puntualmente ahora, contra 30,80 de la plata. Esto significa 100 unidades, sí, bueno, justo 3.080 contra 30,80 son 100 unidades de plata por una de oro. Para darles una idea, cuando el mercado está estable, cuando hay una marcha, digamos, más normal, cuando los mercados no están digamos, tan volátiles como ahora, esa proporción se mantiene entre 65 y 75 unidades. Estamos en 100, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la búsqueda de refugio, la búsqueda de protección de activos seguros está ganando por muchísimo a la plata, pese a que la plata, bueno, hoy recuperó casi $3, ¿sí? Con lo cual esa proporción seguramente ha estado mucho más amplia en los últimos 2 días. Así que bueno, como ustedes verán, estamos ante un... y nos queda el gas, perdón, que no lo vimos. El gas lo tenemos en otra plataforma porque no lo tenemos ahí a la vista. Ahí está, el gas que está cotizando actualmente a 3,75. Y bueno, también salvó una línea de tendencia alcista bastante complicada, que provenía del mínimo de 2024. Ahí la tocó hoy justamente, y se empezó a recuperar. Este 4,50 parece muy viejo, pero hace, bueno, menos de un mes, el 11 de marzo, tiene que ver con esa hostilidad que todavía se mantiene, por supuesto, entre Rusia y Ucrania, donde, bueno, cada tanto se habla de un cese de fuego, todavía no se ha producido. Hoy el mundo está mirando para otro lado, pero bueno, el conflicto sigue, y este aumento del gas tuvo que ver justamente con eso, ¿sí? Con la falta de oferta que hay de parte de Rusia a Europa Occidental. Y bueno, justamente si hay un cese del fuego, si hay un acuerdo de paz, probablemente el gas se establezca entre 2,53, 2,50, 2,60 es un precio típico del gas en los últimos años, exceptando por supuesto la época de la pandemia, que bueno, fue eh, totalmente distinto, y en la época que se inicia este conflicto en Ucrania, que por supuesto también llegó a, creo que a 10, ¿no? Sí, llegó a $10 en medio de 2022. Una situación totalmente dramática, tuvo que ver eso justamente con ese corte de suministro de parte de Rusia a Europa Occidental, ¿sí? De manera que, bueno, eso es lo que tenemos. Para terminar, tenemos también los bonos del tesoro que tienen un rendimiento, bueno, actualmente de 4,31, dio una serie de vueltas que son bastante complicadas. Eh, Puntualmente hoy, ¿no? Abrieron en 4,31, llegó a 4,49, algo que es insólito, ¿sí? Estaba en 3,86 el día lunes a la mañana, llegó a 4,50. Este es el activo más seguro del mundo, más seguro que esto, que el bono del tesoro, no hay, y eso es lo que estaba pagando. Esto tiene que ver con una venta masiva de bonos
por parte de los inversores que no le creen a Estados Unidos, que no confían tanto en Estados Unidos y por supuesto se vuelcan a otro tipo de activos. Los rendimientos van a contramano del valor de los bonos, por lo cual si los bonos valen más, pagan menos que lo que ahora mismo está sucediendo y bueno, cuando valen menos los bonos, por supuesto, pagan mayor rendimiento. Había una cierta estabilidad, habían llegado a mínimos que no tocaba desde, bueno, el año pasado puntualmente, pero bueno, ahora desde octubre justamente, y ahora, bueno, eso se dio vuelta, veremos cómo avanza en los próximos días. Pero bueno, se nos va terminando el tiempo, ya se nos pasó la hora, así que estamos, bueno, poquito pasado ya de horario. Y bueno, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé qué les ha parecido la sesión. Me gustaría hacer dos preguntas, ¿no? Primero, que nos digan, que nos manden emails o nos ponen o por acá también, por el chat de acá de Zoom, que nos digan qué temas les gustaría que viéramos, ¿sí? Porque estamos abiertos a cualquier tipo de tema. Ustedes vieron que tratamos tanto noticias como la actualidad, como cualquier tipo de análisis técnico. Y también el horario, ¿sí? Porque a veces nos dicen, bueno, yo prefiero de noche, de día, a la mañana, tarde. Bueno, la decisión mayoritaria es la que va a primar. Estamos, por supuesto, disponibles para hacer cambios, para hacer sesiones dobles, si así se amerita, pero bueno, eso sería bueno tenerlo de parte del público. Así que, bueno, con muchísimo gusto estaremos abiertos a todo tipo de inquietud. Y bueno, por nuestra parte, esto es lo que teníamos para contarles el día de hoy. Un día nos tocó, bueno, justito, justito un día muy especial. Hemos tratado de darles un panorama, una visión lo más certera posible, lo más honesta posible por lo menos, eh, para que sirva, para que esto sirva para vuestra operatoria, no para el minuto a minuto, ¿sí? Ahí no, nosotros nunca vamos a decir compren 57, venden 80, por eso por supuesto es algo del momento, pero sí darles un panorama y en definitiva ver que el dólar tiene más para ganar que para perder en los próximos días, tal vez en los próximos tiempos también, pero sí en los próximos días, ¿eh? Y sobre todo, bueno, por supuesto, habrá que ver cómo evoluciona, bueno, todo este tema de los aranceles, que es, por supuesto, fundamental. Así que, bueno, nos pueden visitar en nuestro sitio web, en latamfinancialgroup.com, nos pueden escribir, donde hemos enviado la invitación a info@latamfinancialgroup.com y nos pueden también visitar y agregar, y le vamos a agradecer que así lo hagan, en Instagram, en @latam, guión bajo, financial, vamos de vuelta, latam, guión bajo, financial, guión bajo, group, nada más. Así que bueno, ahí nos pueden agregar, ahí todos los días también publicamos diversas informaciones, historias y reels como para, bueno, alimentar un poco toda esta pasión que tenemos por los mercados. Así que bueno, señores, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.